Mesa de análisis. Estamos esta mañana de viernes en este fin de semana largo. Claro. Fin de semana largo. ¿Tú qué vas a hacer? Fin de semana largo. Fabricio Mejía, buenos días. Buenos días. Buenos días, Analía Buenos Pérez días. Mendoza. ¿Yo qué me importa qué va a hacer? No, sí, vamos, voy Quiero a saber. voy a estar el sábado en la Feria de Yucatán presentando qué bien. una nueva colección del Fondo de Cultura Económica junto con Paco Ignacio Taibo que se llama Vientos del Pueblo y que va a costar solo 12 pesos cada libro. ¿En serio? Así es. ¿Y qué dice la industria editorial de esta competencia tan fuerte? Digo, No, pues para saber, porque nunca, la industria editorial nunca publicaría los ¿A títulos. 12 pesos? No, y los títulos que se van a publicar ahí, a ver. entre ellos un libro mío, por eso voy, que es sobre... ¿Y cómo que la industria editorial no va a publicar eso? ¿Te publica la industria editorial a ti? ¿Cómo? A mí me publica la industria editorial lo nuevo, pero esto es más como una revisión histórica de cosas. Bueno, lo importante es que estarás en Yucatán en esta presentación. Está buena, ¿eh? Está buena, ¿no? Ujú. Y entonces estos libros son un poco la misma idea que era la de José Emilio Pacheco y Paco Ignacio Taibo cuando trabajaron juntos en la SEP y hacían estos libros que se repartían en las CONASUPO, ¿no? Que en ese entonces costaban 1.50, ahora cuestan 12 pesos. Pero vamos a eso. Y yo tengo que decir, porque sé que ella no lo va a decir, Ana Lilia también va a hacer algo importante. Va a estar en Puebla para empezar, pero Analía está en Puebla y tú en Yucatán. va a recibir un premio muy importante en Bellas Artes, A ver, cuéntanos de eso. del CONARTE. Cuéntanos más, Analía. Sí, el CONARTE me otorgó un premio, el Premio Internacional de Mujeres en el Arte. Me siento muy Buenísimo. halagada. Felicidades. Me emociona mucho porque se reconoce la labor de mujeres que aportan a la cultura universal y bueno, creo que es una distinción enorme, la cual agradezco profundamente. Creo que es un evento abierto mañana a las 12 en Bellas Artes y pues desde aquí agradezco la distinción que se me hace. Buenísimo, ¿Y tú un qué vas abrazo a muy hacer, fuerte. Carmen? Yo estoy pensando, fíjate, yo quiero ir al cine, ¿sabes? Hace mucho que no voy al cine. ¿Qué me recomiendas? Ay, te entendí al CIDE. No, me vería muy necia si quiero ir al cine. Saludos a nuestros amigos del CIDE. Oye, por cierto que los del CIDE, aprovechando el vuelo, los del CIDE lograron una cosa muy importante. Ayer se dio a conocer en nuestro portal y el INAI les dio la razón sobre el tema de los reportes del ejército sobre las bajas en esta tremenda guerra contra las drogas. Y bueno, les dio la razón y obliga y ordena el INAI al ejército mexicano a dar la información que no ha dado. Cierro el paréntesis, no pienso ir al CIDE el fin de semana. No estaba en mis planes, quiero ir al cine. Ve al cine. ¿Qué me recomiendas? Pues no sé si esté... Ya vi Roma, es la última que vi. Qué horror, no una puedo ir. que perdió contra Roma que me pareció una película increíble. ¿Cuál? Cafarnaum. Cafarnaum. Es una película que estuvo nominada como mejor película extranjera para el Oscar y es una película iraquí sobre un niño sirio. Es una película muy dura, parecida a la que hace unos años eran Las tortugas pueden volar,
parecida en ese sentido de dura, pero me pareció una película estupenda, realmente. Lo voy a tomar en cuenta. Tómalo en cuenta. En mis elecciones. Ya que ya viste Roma. Exactamente, pues ya Roma ya era obligadísimo, ¿no? Ya si no ves Roma estás ya no eras en falta te moral. El pasaporte. No, bueno, sí, ¿cómo que no vio Roma? ¿Usted vio Roma? A ver, deme una pequeña prueba de 3 preguntas. Bueno, ya estamos con muchos temas esta mañana, pero era importante saber cómo estaban ustedes en este fin de semana largo. Va a haber Vive Latino para los que están en la Ciudad de México, va a haber miles de personas escuchando música en el Vive Latino también este fin de semana, y bueno, un montón de cosas que se pueden hacer en este país, así que para quienes están siguiendo este programa, feliz fin de semana largo. Ya iremos viendo qué ocurre en esto, que incluye, por cierto, la convocatoria, háganme el favor, a las personas para participar del Plan Nacional de Desarrollo. Claro, lo que te iba a decir, si no tiene nada que hacer, vayan a lo del Plan Nacional. No me pareció tan buena idea que fueran este fin de semana, pues la gente está pensando en otra cosa, ¿o qué crees? ¿O siempre hay para todo? Pues sí, supongo que la gente que quiere ir a ese foro, pues no va a ir ni al cine, ni a Puebla, ni a Yucatán. A Puebla, ni a Yucatán, irá al foro para el Plan Nacional de Desarrollo. Hay para todo y para todos este fin de semana. Bueno, oigan, propongo que iniciemos esta mesa con los temas noticiosos relevantes de las últimas horas. Obviamente, esto que lanzó ayer Santiago Nieto abre una ventana muy fuerte respecto al tipo de investigaciones que desde la unidad de investigaciones, la unidad de inteligencia financiera, ahora la autoridad electoral del INE, en consecuencia, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y las instancias del gobierno mexicano encargadas de investigar lavado de dinero, todo eso a la mesa, con motivo de lo que dijo ayer Santiago Nieto. ¿Cómo lo viste, Ana Lilia, esta presentación? Ya hay reacciones de OHL, Aleatic antes OHL, de este gabinete que encabeza Líbano Sáenz, reacciones diversas. ¿Cómo has visto las cosas con ese tema? Bueno, es un gran asunto, sin duda, que creo que le da a la unidad de inteligencia financiera una enorme oportunidad. Más allá del tema electoral, yo la plantearía. Yo veo 2 escenarios. Primero, por supuesto, el tema electoral y esta participación directa de personas físicas y morales en la aportación para campañas políticas, lo cual en México no está permitido. Pero además estamos hablando de algunas de esas empresas que se señalaron son empresas contratistas del gobierno al mismo tiempo. Creo que la gran oportunidad que se tiene aquí es también para ir en una investigación mucho más profunda que nos lleve a una revisión de aquellas contrataciones que desde distintos gobiernos, incluido el gobierno federal, los gobiernos estatales, el del Estado de México, por supuesto, se le dieron a la empresa OHL. Porque es un foco primerísimo de atención. Bueno, OHL estuvo por muchas razones en la agenda mediática. Fue una empresa involucrada en cuestiones tan polémicas que incluso me parece que esa fue una de las razones por las cuales deciden cambiar de nombre también, pero además porque sí había una estrecha relación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y esa compañía. Yo revisaba, por ejemplo, que hay un evento de golf importante que se hace en México, de golf, el evento de golf OHL, un torneo de OHL. Y ayer veía con mucha curiosidad un contrato que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo por adjudicación directa a una empresa organizadora de este evento por $1.5 million, casi 20 millones de pesos, una adjudicación directa en una contratación donde cita el rubro del contrato, contratación del servicio de presencia de marca en el torneo de golf OHL en Quintana Roo y una campaña de publicidad de promoción en el mercado nacional e internacional. Veía las crónicas. Dame un segundo. Presencia de marca, es decir, pusieron el nombre de México en el. Este contrato lo otorga el Consejo de Promoción Turística de México y veía las crónicas que se hicieron de ese torneo y en una de esas crónicas aparece el señor del Villarmir
el representante de OHL, que es también esta persona. La cabeza de España de esta empresa. Y que aparece además en aquellos audios tan polémicos, su nombre aparece involucrado en estas reuniones que tendrían aparentemente con Emilio Lozoya para contrataciones en Oteiza. Pemex. Las grabaciones que se conocieron en México, se escuchaban figuras como Jorge Andrés de Oteiza, que fue y es la cabeza de OHL, ha sido la cabeza de OHL, y de Villarmir es el CEO, digamos, de OHL Internacional. Las voces que se oían acá eran las otras. De Oteiza. El señor de Villarmir vino a este evento de este torneo, Juan Miguel Villarmir, y él hablaba de esta promoción que se hacía en este torneo. Él decía que era una satisfacción impagable, lo dice en estos términos, ver hasta dónde se ha llegado. Decía él: siempre he dicho que estoy contento de ser español y querría igualmente orgulloso de ser mexicano, y hablaba de esta promoción que se hacía de este torneo. Yo me pregunto, este dinero que se destinaba a promover un evento que a todas luces era lucidor para una empresa, bueno, ¿en qué beneficiaba al país? ¿En qué beneficiaba a México el que se destinaran recursos de este tamaño para promover un evento de esta empresa? Ese es un datito de color que nos da una idea también de esta relación o esta promoción. De color y de 20 millones de pesos. Y más, porque no solo fue un contrato, en otros torneos se asignaron contrataciones similares también por adjudicación directa. Y vamos, las relaciones de la empresa OHL con el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron bastante pues redituables para los corporativos. Hay contrataciones que se hicieron de esta empresa junto con otro conglomerado de compañías para tener contratos muy redituables de petróleos mexicanos, de las refinerías en particular. Y bueno, creo que en estos momentos la Unidad de Inteligencia Financiera sí debe abrir sus investigaciones mucho más allá del tema electoral, porque estamos hablando de dinero público que hay aparentemente en este tipo de acciones como las que ha comentado Santiago Nieto, pero está también el tema del dinero público que reciben estas mismas compañías mediante contrataciones gubernamentales, y creo que ese es otro de los grandes temas. Fabricio Mejía, ¿qué dices de lo de ayer? Sí, bueno, lo que anunció Santiago Nieto ayer tiene que ver, digamos, confirma la versión del libro de Tatiana Cloutier, de Hicimos Historia, y del reportaje de Eje Central, que se llama Operación Berlín, que es en torno, digamos, a el dinero privado, el de Larrea de Grupo México, el de Ramírez de Cinépolis y de Coppel, de los supermercados, para promover una campaña anti Andrés Manuel López Obrador, cuyo, digamos, producto más conocido fue ese programa de televisión que se llamó El Populismo en América Latina, que en realidad no era un programa para que lo viéramos. Pero no fue programa de televisión, fue documental. Es una serie. ¿Dónde salió? En Prime, en Amazon Prime. En Amazon Prime. Y en los camiones. Exacto, es que no, era lo que te iba a decir. En la promoción del tema. Era lo que te iba a decir, o sea, todo el chiste, digamos, era poner a Andrés Manuel, que todavía no era presidente, que era candidato. Claro, con una banda presidencial junto a Chávez, a Perón y a Lula, y el populismo en América Latina. Exacto, pues sí, en los camiones. Y Andrés Manuel en la parte frontal, con la mano arriba, y la banda presidencial con el águila republicana. Exactamente, esa era la intención, era esa, ponerla en los camiones. Nadie esperaba que vieran ese documental. Y te pone todo, digamos, el reportaje, por ejemplo, de Eje Central, que habla en detalle de esta casa en la calle de Berlín, en Coyoacán. Que es a la que se refiere también Tatiana Cloutier en su libro. Que también se refiere a Tatiana Cloutier, que involucra al ingeniero Enrique Krause, al historiador, y a gente muy, muy cercana en su equipo en Letras Libres.
me pone a pensar, digamos, hasta qué punto uno confía en los periodistas, como tú, o confía en un médico para que le diga si tienes o no tienes cáncer, o confía en un maestro que sabe y te enseña, como un intelectual, digamos, que uno confía en que está informado, en sus opiniones, etcétera, puede, por una campaña electoral y por dinero, según se ve, digamos, trastocar el valor social que tiene ser un intelectual, ¿no? De tal manera que acaba diciendo que hay una intervención de los rusos en la elección mexicana, lo mismo habla de populismo con un candidato que todavía ni siquiera es presidente, es decir, todo hecho para una campaña electoral. Y cuando, digamos, la idea que por lo menos yo tengo, y creo que buena parte de la sociedad tiene, de los intelectuales, es que tienen esta distancia, tanto del poder como del dinero, como para decirnos lo que es su función social, que es pues lo que piensan con esa distancia, con esa información sobre la situación o sobre la historia, etcétera. Y lo que tienes aquí, el resultado, digamos, en realidad es una campaña negra en contra de un candidato, y me parece que ahí el ingeniero Krause sí perdió la perspectiva, digamos, de lo que habían sido intelectuales que él admira y que lo dice muy seguido, como Daniel Cosío Villegas o como el propio Octavio Paz, y creo que revela, digamos, en ese sentido, esta parte del trastocamiento de lo que es el valor social de un intelectual o de un historiador o de un escritor. Y por otro lado, pone en la mesa, como tú decías, no solamente el dinero público, ¿no? Pero déjame cerrar, sino el privado, ¿no? Antes de pasar al tema del dinero público y privado, la alusión que haces de Krause, es importante decir que él ha negado todo lo que está escrito en el libro de Tatiana Cloutier. Hay que tomar en cuenta que incluso deja abierta la puerta a algún tipo de acción legal. Nosotros, al decidir publicar el fragmento del libro, que gracias a Grijalvo que nos autorizó reproducir ese fragmento del libro en nuestro sitio Aristegui Noticias y en el programa ayer en vivo, pues nos pareció importante preguntarle a Krause, y nos mandó un mensaje que está en nuestro portal, en donde está negando lo dicho por Tatiana Cloutier en el libro Juntos Hicimos Historia. Está en la pantalla el mensaje. Si lo alcanza a leer, bueno, pues ya lo tenemos aquí en la pantalla. Si lo alcanzas a leer tú, a ver, ayúdame. Dice, ¿lo leo? Sí. Estimada Carmen, tú mejor que nadie sabes lo que es una persecución desde el poder, porque fuiste víctima de ella. Ahora soy el blanco de una persecución similar. Niego categóricamente todas las afirmaciones que hace Tatiana Cloutier sobre mí en su libro. Y como hiciste tú en su momento, me reservo mis derechos para actuar legalmente. Atentamente, Enrique Krause. Ahí está lo que dice Krause, y bueno, a Tatiana Cloutier le hemos invitado para retomar el hilo de la conversación. Ella no podía el día de hoy, pero ojalá que podamos escuchar directamente a Tatiana Cloutier sobre esto que ella publica. Krause me dijo, bueno, pues esto es mi respuesta, hasta este momento es lo que voy a decir, y tendrá que venir, ¿no? todo un proceso, Ana Lilia, todo un proceso sobre un asunto sumamente delicado, en donde están involucrados nombres, apellidos, figuras, investigaciones como la que menciona Fabricio sobre Berlín, la calle de Berlín y toda esta estructura. Evidentemente hay un conjunto de cosas que ocurrieron durante el proceso electoral que ahora, en este nuevo contexto, cuando gana López Obrador y cuando vemos investigaciones que se abren como las que anunció ayer Santiago Nieto, todo tiene que salir a la luz, lo que haya ocurrido y lo que no, y ahí vemos reacciones múltiples y las seguiremos viendo. Uh-huh. Lo publicado por Tatiana ha merecido una respuesta de Krause, lo dicho por
Nieto ayer ya mereció la respuesta de los aludidos y así vamos a ver un sexenio muy intenso, me parece. La Unidad de Inteligencia Financiera y la FEPADE deberán hacer investigaciones muy pulcras, cuidadosas, precisas, para que esto derive en algo concreto. Que vaya más allá de la anécdota, de los dimes y diretes. Se debe poner mucho cuidado porque creo que esta es una gran prueba para el gobierno actual, es una gran prueba de mostrar, de sustentar todo esto. Yo recuerdo el caso del Pemex Gate, ¿no? Finalmente, y ahora que se va a cumplir otro aniversario de la expropiación petrolera el día lunes, cómo esos dineros para campañas, dineros públicos, que al final queda únicamente como en una llamada de atención, que no tuvo grandes implicaciones, o no al menos para una de las personas que participó directamente en ello, que fue el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs. En este caso, me parece que se debe ir a las acciones concretas, por supuesto, mediante investigaciones serias, mediante investigaciones pulcras, y que haya mucha transparencia en los procesos, la que permita la ley, por supuesto, en cada etapa. Y aquí hay un punto interesante. Me parece que la Unidad de Inteligencia Financiera estaría apostando por el tema de los testigos colaboradores. El tema lo sugirió, ¿no? Lo dejó ver ahí. Lo sugirió, eso no, se plantea. Si colaboran, no cárcel, prácticamente. Ajá. Uf. Pues a la gringa o a la Odebrecht Así también, es. ¿no? A la Odebrecht, al Lavallato, a muchos maxiprocesos, porque esto si esta hebra se jala en realidad y lleva a los territorios que uno esperaría que lleguen, que es que se descubra verdaderamente lo que ha ocurrido en los grandes escándalos de este país, bueno, tendríamos a la puerta un maxiproceso en donde sálvese quien pueda, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ocurrido en cuántos países? Así es. ¿Creen que sí estemos frente a eso? Gran pregunta, ¿eh? Andrés Manuel, con la lógica de que punto final y no queremos desestabilizar al país, pero con o sin Andrés Manuel hay elementos a la mesa que pueden seguir su curso. Yo lo veo como así visualmente, digamos, siempre igual con lo del huachicoleo, ¿no? Me parece que jalan, estamos en una playa y jalan un hilito que hay ahí y de repente el hilo va hacia el mar, ¿no? Y creo que este caso podría ser, como dice Ana Lilia, no solamente enjuiciado por la opinión pública, que eso ya lo hemos hecho durante muchos años, sino enjuiciado de veras en los tribunales, ¿no? ¿De dónde sale el dinero prohibido para las campañas, para las anticampañas? ¿Quién lo financia? ¿Con qué expectativas, aspiraciones de parar a un candidato como del lugar? Y luego, pues, ¿quién lo elabora, no? El grupo del documental del populismo en América Latina, pues claramente eso se tendrá que ver, pero yo veo nombres pues que veo en los programas de Clio TV, que es una empresa de Enrique Krause. Son los mismos nombres, algunos de ellos, y habría que ver por qué esta prohibición del dinero para las anticampañas no ha fructificado, si es solamente un asunto de la voluntad de la autoridad o falta algo más, ¿no? Bueno, estamos viendo cosas muy interesantes, apenas incipientes, ¿no? El tema de la unidad de inteligencia financiera, cuando menciona nombres, apellidos, empresas, cuando surge el nombre Alejandro Quintero, con Promomedios, ayer que hablamos con Genaro Villamil, porque desde luego le llamamos de inmediato, cuando empezamos a oír la conferencia, dije, caray, lo que Villamil ha investigado y publicado a lo largo de años en aquello de Si yo fuera presidente y otros libros, ¿no? Los reportajes en proceso, ahora está de funcionario público de alto nivel, pero Villamil es un periodista muy importante que ha documentado, entre otras cosas, la relación tan estrecha entre la principal televisora del país y lo que fue la candidatura presidencial de Peña Nieto. Yo digo, la criatura de Televisa ha sido Peña Nieto. Y ahí
en esa construcción de una candidatura presidencial de la mano del PRI, que solo de esa manera pudo regresar a Los Pinos, montado en la maquinaria de Televisa con un candidato con el perfil de Peña Nieto y una campaña absolutamente paralela a lo que la legalidad permitía. Bueno, ahí, en esa historia, un hombre clave es Alejandro Quintero. Escuchar su nombre ayer sobre el caso del documental El populismo en América Latina, pues parece una pecata minuta frente a lo que se ha sabido de su intervención en procesos electorales en México, como la campaña de Peña Nieto. Así es. Si esa hebra que tú dices, está buena la imagen, si ese hilo que se jala conduce al mar, ¿de qué tamaño es el mar? ¿De qué tamaño es el mar y cómo le hacemos, verdad? Sí. Ya dentro del mar. No, Alejandro Quintero, bueno, vas a jalar la hebra y te sale Moby Dick. Es que te sale Moby Dick, te sale el Estado de México y te sale la campaña presidencial de Peña, ¿no? Y te sale la relación de todos estos personajes. Hasta allá llegarán las investigaciones, es la gran pregunta, porque cuando decimos maxiprocesos, cuando vemos los fenómenos y procesos judiciales que ha habido en muchos países, desde luego Brasil con Lavallato, pero hay que ver El Salvador, por ejemplo, que hay ahí un conjunto de funcionarios, exfuncionarios, expresidentes, tienen ahí Antonio Saca, el expresidente, con un escándalo mayúsculo, declarando para salvar su pellejo o bajarse la pena, lo que ha ocurrido en Guatemala, lo que ha ocurrido en Perú, lo que ha ocurrido en El Salvador, lo que ha ocurrido en varios países de esta región del mundo, con asuntos que se parecen, que se hermanan con lo que ha ocurrido en nuestro país, en México. Por supuesto, Odebrecht es un caso emblemático y modus operandi de estos convenios empresariales políticos de financiar campañas y luego cobrarte con contratos a modo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo digo porque el gran tema en México es hasta dónde va a llegar la autoridad cuando nos lanza conferencias como la de ayer, o como la conferencia de Bartlett con el tema energético, o como este asunto de la consulta sí o no de Andrés Manuel López Obrador para saber si se deben abrir o no procesos a los expresidentes del país. Bueno, hay aquí una cosa que no acaba de aterrizar sobre si sí o si no se van a conducir investigaciones firmes, fuertes, definitivas, que logren disipar en alguna medida la gran impunidad y colusión que ha habido en México de un montón de temas. Esa es la pregunta principal de la 4T, Fabricio Mejía. Exactamente, o sea, el Tribunal de la Opinión Pública se abrió hace prácticamente 20 años, con toda fuerza, digamos, pero es catártico para la sociedad, pero no hay una contraparte de la justicia formal, sí, es no. decir, procesos, sentencias, encarcelados, retribución de lo que se robó, etcétera, ¿no? Y restitución a la sociedad, que es un tema, que es un tema. Cuando se incauta algo, pues ahí luego lo vende el SAE, unas cosas ahí de chatarra, etcétera, pero ¿qué pasa con esos bienes, los que se incautan o los que se deberían incautar? Son bienes públicos. Deben regresarse a la sociedad. Que no hay claridad realmente en lo que se hace, y vemos el caso de Estados Unidos, y ahora que parece que se quiere impulsar eso de los testigos colaboradores, también sería muy bueno que se impulsaran ese tipo de medidas que allá se hacen de incautar los bienes para retribuirlos al patrimonio público, que es lo justo, y eso debe incluir a las empresas corruptoras también. Creo que en este caso, con el hasta dónde se va a llegar, el meterse a lo más profundo de ese mar, realmente será una muestra de que sí va en serio el tema del combate a la corrupción, porque creo que en el hartazgo frente a la corrupción y la impunidad en este país es de donde surgió gran parte del bono político, de la confianza que tiene la ciudadanía en estos momentos en que finalmente se procesen los grandes casos de corrupción. Y yo quiero destacar un dato que cuenta Tatiana Cloutier en su libro de Juntos Hicimos Historia, cuando se refiere al caso de la empresa Oceanografía, cuando habla de la comisión que tenían en la Cámara de Diputados con Malú Micher. Los hijos de Marta Sagún. De los hijos de Marta Sagún, y puedo comentar acerca de eso porque a partir de que empecé yo a publicar esos temas de oceanografía, estuve también presente en esa comisión,
y me consta que había esas cascadas de información de las cuales ella habla. Esas cajas, Carmen, que llegaban con un montón de documentación, había testigos, colaboradores ahí en la Cámara de Diputados, y al final pues no se supo a qué llegó eso, y se decía en esos tiempos que cuando querías tapar un asunto hicieras una comisión investigadora, y ahí así se murió. así pasó con muchos temas. Entonces creo que los mexicanos estamos... El Monexgate, por ejemplo. Así es, con tantos casos, el Monexgate, que los periodistas estamos poniendo a la mesa todos los elementos para que la autoridad haga lo que le toca. En este caso hay muchos elementos. Genaro Villamil hizo un gran trabajo con respecto al tema electoral, respecto al manejo cuestionable de campañas políticas también. Ahí están todos esos elementos, lo que ahora presenta la propia Fiscalía, pero que no se quede solamente en anécdotas. Fabricio, ¿qué dices? Sí. Bueno, hablando de Marta Sagún, aquí ahí es viene... que encontramos, perdón que te interrumpa un segundo, pero justo lo que dices de lo que Tatiana Cloutier escribe en Juntos Hicimos Historia, cuando se refiere, se lo preguntamos a ella en la entrevista esta semana, pero vale la pena para agregar a lo que dices, Ana Lilia. Es Tatiana Cloutier, que viene de contar lo que le pasó a su papá, a Manuel Cloutier, Maquillo, el candidato a la presidencia, una figura clave en todo este proceso de transición mexicano. Y entonces Tatiana escribe: supongo que la lucha democrática no se gana en las urnas. No supongo, sostengo que la lucha democrática no se gana en las urnas, sino en la calle. A mí me tocó que a mi papá, Manuel Cloutier, Maquillo, lo fregaran por fuera. Le invadieron un rancho, le hicieron una campaña de ser violento, con lo que pude ver cómo el poder actúa para no permitir cumplir sus metas a las personas. Muchas de estas reflexiones sobre el poder y los partidos políticos las escribí en un libro que se llama Curul 206, en el que relato lo que veía que estaba pasando en el PAN. En aquel momento yo tenía hijos chiquitos, de 3 y 5 años, era panista y además diputada. Mi vida se dividía en 3, mamá, esposa, diputada y panista. Si yo hubiera sido legisladora, no habría renunciado a Acción Nacional. Si no hubiera sido legisladora, no habría renunciado a Acción Nacional, porque en el Congreso me di cuenta de que parecíamos empleados del PRI, siendo diputada del PAN. Parecíamos empleados del PRI. Me pude percatar de que las decisiones del partido pasaban primero por ese partido, o sea, las decisiones del PAN pasaban primero por el PRI y luego nos ordenaban qué hacer acá, cómo votar y qué argumentos presentar. Qué bonito testimonio. Cuando se hablaba de casos de corrupción, como el de los hijos de Marta Sagún, o rumores que implicaban a alguien del Poder Ejecutivo, siempre nos decían: eso no se investiga, en eso no te metas. Poco a poco me fui desencantando de Acción Nacional. Tuve un punto de quiebre grande cuando compraban el voto, fíjate, tuve un punto de quiebre grande cuando compraban el voto en los procesos del PAN para elegir a los candidatos. En ese entonces sucedió que se abrió la investigación contra uno de los hijos de Marta Sagún y sus vínculos con Oceanografía, y hacia el interior del partido lo taparon. Tanto a la diputada Malú Micher como a mí nos llegaba información en cascadas sobre el papel de los Vibriesca en los contratos con Petróleos Mexicanos, pero en Acción Nacional nos decían: aquí no pasa nada, orden, orden, orden. Nos trataban como si fuéramos pendejos o pendejas. Sí, Tatiana Cloutier pone un paréntesis ahí para decir unos votos. ¿Qué te parece? No, bueno, yo creo que es gravísimo esta idea, digamos, de que esa transición, la de Fox, haya sido una transición pactada a tal grado, digo, porque puedes pactar muchas cosas, hay una forma de pactar y hay otra, ¿no? A tal grado que el PRI decidiera lo que el PAN iba a votar en el Congreso. Me parece grave también que diga que los candidatos del PAN eran producto de la venta y compra de los votos, esto quiere decir de sus militantes,
y ahí habría que ver también de dónde venía ese dinero, si es lavado, si es qué es ese dinero. Pero en general, digamos, lo que se está jugando en este momento es una transición que no sea esa, la pactada, sino que sea una transición o pactada para construir democracia real. Para construir instituciones reales, o sea, para construir leyes reales. La figura de pacto per se puede ser bueno o malo, según se le dote de contenido. Pues sí, tiene varias modalidades. En este caso, lo que dice Tatiana Cloutier, pues es un pacto, más bien es una sumisión a cambio de la presidencia de un partido entero, que es Acción Nacional, a la estructura del partido de Estado, que era el PRI. Y yo creo que lo que se juega en esta cuarta transformación es precisamente que esa transición sea real, que sea una transición que refunde, como se ha dicho en la retórica, la república y las instituciones democráticas. Hasta ahorita vamos en la denuncia que se hace en las mañaneras de parte del Ejecutivo, con todo lo que esto implica, pero necesitamos ver ya las investigaciones, ¿no? El resultado concreto de esas investigaciones. Y aquí otro punto que quisiera plantear es qué se hará más allá con el caso de las compañías involucradas en estos asuntos. Y lo planteo porque, tomando como referencia el caso Brasil con Lava-Jato, la autoridad brasileña ya está más allá de que se reconoce públicamente, tanto en Estados Unidos como en Brasil, estas acciones corruptoras. Se negocian en algunos casos las penas, se hacen todas las investigaciones, se enjuicia a quienes se tiene que enjuiciar, pero además se habla de acuerdos que habrían hecho los propios gobiernos con las compañías involucradas en estos casos. Y aquí en México hasta ahora parece que estuviéramos aislados de esos temas, cuando hemos visto que en el caso de Odebrecht fue una de las compañías, o en México ha tenido uno de sus negocios principalísimos, y que bueno, todavía es un pendiente para este gobierno. Ya lo hemos planteado aquí, el caso de Etileno 21. Entonces, ¿qué va a ocurrir además con esas compañías que seguirán siendo quizá contratistas del gobierno? No lo sé, pero en ese tenor también se debe... Bueno, a ver, perdón, ahí hay contratos vigentes. Acabas de mencionar ese. Así, exactamente. Etileno 21 está vigente por 20 años. Entonces, yo no me imagino... Si es que no se revisa y se revierte el asunto. Que debe hacerse, Carmen, porque ese contrato le genera a Pemex pérdidas. No es un negocio para Pemex, es un negocio para una compañía declarada culpable de corrupción, y no es posible que en México se siga sosteniendo un contrato de esa naturaleza. Pero tampoco me imagino que se pueda hablar de combate a la corrupción o de una transformación real cuando sigas manteniendo en tu padrón de contratistas a compañías que han incurrido en este tipo de prácticas. Entonces está el tema de Odebrecht, y en este caso que se ha planteado estará el tema también de OHL, dependiendo de las investigaciones que se hagan. Vamos, no tiene que quedarse, ni siquiera es un asunto electoral o de las compañías contratistas per se, sino el papel que van a tener esas compañías a futuro. Déjenme, Analía Pérez Mendoza, Fabricio Mejía, hacer una pausa, un resumen de noticias, y entramos, si les parece, en la parte final de la mesa.